una película provocadora, compleja. A esa suerte como de impunidad estructural. Murió Dios y murió la verdad. Ustedes pueden violar, pero yo no puedo mentir. Hay alguna narrativa que me parece que todo está estallado. Hola Feña, ¿cómo Hola, estás? Seba, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a hablar de tu película, que ya sabes que cuando vi un corte, yo ya me había gustado mucho y la pude volver a ver un par de veces ya terminada y me parece que sigo pensando que es una película llena de ideas, provocadora, compleja, que establece además una relación con el espectador que es muy interesante porque en el inevitable juego de la, de la empatía, ¿no? De con quién nos identificamos en un relato cinematográfico, la película juega con esas lealtades construidas eh, y y utiliza como la manera en que va oscilando la película en su forma de hacernos entender quién es quién en este juego de espejos. También nosotros como espectadores a rato, eh, esa desorientación se convierte en una gracia, ¿no? En casi como en la esencia misma de lo que siento que estoy tratando como de morder con Blanquita. No sé si eso te resuena. Sí, total. Yo pienso que hay una cosa interesante en esta interpelación al espectador de situarse ética y moralmente con el personaje. Y en ese sentido me parece que hay como una demanda en posicionarse a lo largo de la película, e ir entendiendo que la mentira opera como un ejercicio extramoral en la película, que es un elemento movilizador que puede construir una palabra, que puede construir una realidad, que puede ser un elemento de justicia, pero tal vez no desde una lógica tan ortodoxa. Eh, y yo pienso que ahí, claro, hay un elemento subversivo en la construcción de ese personaje que en alguna medida es como la voz de los sin voz, por decirlo de alguna manera. Eh, y que hay ahí una especie de relato oral que se traspasa entre un personaje y otro, y donde ella tiene que interpretar un personaje al interior de la película. Entonces me parecía que la película tenía como centro de gravedad esta idea de los límites de la representación al interior del relato, esta idea de que el personaje construye un propio personaje y que también esa nueva identidad que construye a partir de esa tragedia que relata, en alguna medida le da un nuevo estatus al personaje. eh, y eso también me parecía que era interpelador porque no podía ser capturado desde una lógica tan dicotómica el personaje. Es decir, no es una víctima, no hay una mirada victimizante sobre ella, pero tampoco una villana, sino que la película se construye a partir de esos grises, de sentir que hay una joven mujer que en alguna medida su identidad ha sido usurpada por las instituciones o por la calle, por esta suerte como de violencia estructural con sesgo de clase que padecen eh, personas que no están en circuitos de poder cuando quieren acceder a la justicia. Y que en alguna medida entonces este personaje que ella se construye una respuesta a esa suerte como de impunidad estructural. Eh, entonces me parece que ahí hay un elemento que es subversivo, eh, y que exige en alguna medida como no aproximarse al personaje de una manera tan binaria. Y eso a mí me parecía súper atractivo. Y te comentaba hace un rato que cuando vi The Wonder me pasó algo muy parecido, como esta reflexión sobre el estatuto de la verdad y esta construcción del personaje femenino no es de una lógica higienizada, santificada, sino que un personaje complejo que acceden a deseos,
que elaboran contradicciones, y eso a mí me parece como interesante, digo, y como Ujú. necesario. Murió Dios y murió la verdad. O sea, estamos en la era post deica y post verdad, y tú eliges a un sacerdote y a un personaje que escoge la mentira como un arma política. Eh, Eso me pareció muy interesante, ¿no? Yo no sé cuándo la filmaste, la película, pero hay algo en la narrativa que me parece que todo está estallado, ¿no? Todos los fragmentos están estallados y uno accede a ver como a ratos, como si fuera un mosaico en movimiento, ¿no? Retazos y mientras más abajo uno va entrando en la espiral que la película ofrece, eh, eh, también más cuesta saber qué es qué, ¿no? Que pareciera ser además un problema muy 2022, en la era donde todos tienen una parte de la coescritura colectiva. eh, es el momento en el que estamos paradójicamente más perdidos, donde no sabemos a quién creerle, ni en qué creer, ni justamente eh, qué es lo real, ¿no? Y pareciera ser que más allá de la dimensión política del caso, del contexto de Chile, que ya hablaremos, en su dimensión más conceptual, filosófica, la película se mete en ese problema de manera muy concienzuda y que me parece que es un área eh, difícil de atrapar con la cámara. O sea, creo que son terrenos súper sutiles y que la película logra manejarse ahí y hacer de esos materiales escurridizos su materia prima, digamos. Y eso lo valoro mucho, yo lo valoré mucho y creo que es uno de los grandes fuertes de la película. Sí, yo pienso que hay algo interesante desde el lugar de donde se construye la historia que tiene que ver como con la retórica inversa. Pienso que la idea de que haya un sacerdote católico persiguiendo a una red de explotación infantil es como una paradoja. eh, y por otro lado también eh, un elemento controversial y que era un poco el origen de la película y del caso real, que era un ejercicio de justicia reparatorio, de dignidad, pero a través de una mentira. Eh, y en el fondo ahí hay como cruces que son fascinantes, pienso yo, porque en el fondo, claro, establecen esta suerte como de amoralidad por un lado, pero con un objetivo noble, y por otro lado también esta idea de que los personajes tampoco son blanco y negro, es decir, este sacerdote católico es un luchador social, pero también a la vez instrumentaliza estos relatos, porque hay un grado de narcisismo en este deseo, en este objetivo de él. Entonces, me parecía que ahí había una complejidad súper interesante, y que por otro lado eran estos personajes que igual eran unos outsiders, unas parias, que de pronto colisionaban con el poder. Es decir, son personajes que orgánicamente siempre estarían en el extrarradio y pareciera que esas instituciones a las cuales ellos se enfrentan hacen este sesgo donde hay personajes de primera y segunda categoría. Es decir, Blanquita es un personaje que no, ordinariamente no podría acceder a la justicia porque existe este sesgo de estos cuerpos que son históricamente los mismos de siempre, que son racializados, oprimidos, disciplinados. Entonces me parecía que ahí había un bloque antagónico que establecía esta asimetría de estos David contra Goliat. Y por otro lado teníamos este mundo rígido y brutalista, por decirlo de alguna manera, que tenía que ver con las instituciones, es decir, el servicio médico legal y todos estos cuerpos que son sus materialidades a diario para establecer el acceso o no a la justicia, la prensa, la Iglesia Católica y todas estas instituciones que hoy nos parecen como anquilosadas, pero que revelan en alguna medida y un poco como en relación a lo que tú estás planteando, que yo creo que la gran crisis tiene que ver con esa falta de mediación
entre los sujetos y esas instituciones en las que antes creíamos, o que eran ejes ordenadores de la sociedad. Mm. Y que hoy, a propósito de lo que tú decías, como Dios ha muerto y estamos en la posverdad, yo pienso que hay mucho de eso, es decir, hay una interrogación, una interpelación de las personas hacia las instituciones, instituciones que pareciera que no logran capturar ahora la complejidad de esos sujetos, y estamos en una especie de estado, no sé si oscurantista, pero donde ya no hay un elemento estructural, ordenador, como era antes, no sé, en más lógicas del siglo XX, donde uno decía la nación, el partido, la religión. Claro. Hoy eso está en desuso, eh, y siento que ahí también la película cuela una reflexión sobre eso, Mm. sobre cómo esas instituciones ya no, en alguna medida ya no, no nos hacen eco, ya no son Sí, pues. elementos que nos permitan como situarnos. Me pareció muy hermosa la mirada a cámara final. Un gesto muy, a estas alturas, claro, tiene algo clásico, pero me parece fundamental en tu película que el último gesto de esta sea que la película nos mira de vuelta, que el personaje nos mira de vuelta, ¿no? Como creo yo preguntándonos, bueno, ¿en qué crees tú? ¿En qué lugar estás tú en toda esta maraña? Eh, ¿Está allí el espíritu de la película? ¿Está con ella en ese momento, en ese final? Quiero Sí. decírtelo de otra manera. ¿Es eso lo más real de todo? Yo pienso que sí, porque tengo la sensación de que, claro, hay una interpelación en la pregunta de decir, bueno, yo soy en alguna medida una identidad residual construida por todo ese aparato que ha decidido expulsarme. En el fondo, este personaje no está bajo el mandato de la égida neoliberal, es un personaje que nunca va a acceder a esos espacios, pero que no se construyó solo, y que responde a esta violencia estructural que hablábamos antes. Entonces, me Mm, parece que sí es una pregunta de decir, bueno, ¿dónde te posicionas tú frente a este entramado, frente a este artificio que yo construí porque no tenía alternativa? Y en ese viaje, en el fondo, eh, me parecía que habían reverso en ese personaje que también la hacían incómoda para el espectador. Y con respecto a Alejandro, bueno, es curioso igual porque siempre que escribo una película aparece de alguna manera, sin que yo me lo proponga, como tan, tan concienzudamente, por decirlo de alguna manera. Aparece ahí, se me cuela su cara, es un actor que conozco, con el que peleo mucho en el set, eh, y con el que también lo disfruto mucho porque es un personaje él en sí mismo. Y hay algo que me encanta de Alejandro, que también uno lo advierte en otros actores también, pero es como esa especie de arrojo, ujú, la sensación de que él confía en un proyecto, confía en un personaje y está dispuesto a ir más allá sin hacerse tantas preguntas, o sin poner en cuestión más bien en la experiencia de mm, lo que significa entrar en ese terreno. Y mm. eso a mí me parece que a uno como director le entrega una libertad eh, única. Y felicidades, Feña, por todos los reconocimientos, por el camino que la película ha hecho, por la película misma. Mi admiración, mi respeto y todo lo mejor para lo que viene. Mucha suerte. Gracias, Seba, querido. Muchas gracias y también felicitaciones por The Wonder, que me encantó, Gracias. eh, y que la encontré una película perfecta, un portento visual, narrativo. Y siempre me pasa con tus películas, que te lo he dicho, que soy muy admirador de como tu trabajo en la dirección de actores particularmente, que siempre siento que es tan fina, como tan en su lugar, sin estridencia. Y en esta, como también me pasó, me pasa en general, pero creo que te lo comenté alguna vez, me pasó parecido con Disobedience, como de sentir que estaba todo en un tono tan, tan, tan fino, tan sensible, tan cuidado, Mm. que la disfruté muchísimo, así que también mis felicitaciones por esta nueva peli. Gracias, Peña. Muchas Ujú. gracias.